Hola, ¿qué tal? Siguiendo con nuestro curso de Economía 2 o Macroeconomía, ahora veremos el mercado de bienes. Ya en la clase pasada vimos el PIB, ya vimos que es el PIB nominal, el PIB real y cómo se mueve el desempleo y la inflación, que son variables que no propiamente se consideran dentro del PIB, pero que ayudan también a ver estándares macroeconómicos más solventes. Bien, entonces empezaremos con nuestro mercado de bienes, todo lo que se obtiene en el mercado de bienes, cómo se prestan las diferentes variables. Entonces yo les recomiendo que vayan apuntando qué significa cada una de estas variables, porque vamos a ver mucha álgebra en este capítulo. Bueno, entonces comencemos con el consumo. El consumo se refiere entonces al consumo, que es, esta es la composición del PIB. Entonces quiere decir que cada una de estas variables son componente del PIB. Entonces vamos a ver el PIB o el ingreso, como ustedes le quieran llamar, es igual a consumo, que es esta de aquí, la uno. Dice, se refiere a los bienes y servicios comprados para consumidores. Entonces, el consumidor es el que hace referencia a estos bienes. Les decía en el capítulo uno de la gasolina. Si ustedes invitan a su novia o llevan a su esposa, a su familia al cine, están consumiendo gasolina para el coche. Entonces, esos son los bienes que te consumes. Por ejemplo, te tomas una Coca-Cola, estás consumiendo la Coca-Cola, ¿ok? Son esos bienes que ya al consumirlos, pues ya se van acabando. Ese es el consumo. Regularmente, pues, ¿quién hace esto? Pues los consumidores. Recuerden en sus clases de economía uno, pues la economía regularmente se debe a tres factores. Las personas, comunes y corrientes, las empresas y el gobierno. Entonces, ¿quién consume? En estos tres entes económicos, ¿quién consume? ¿Quién consume bienes y servicios? Pues bueno, aquí las personas obviamente consumen y también las empresas consumen. El gobierno no consume. Bueno, entonces tenemos eso. Ahora la inversión. Esta es la variable más compleja que ahorita las vamos a ver más adelante con más detenimiento. Bueno, la inversión, que es I mayúscula latina, llamada a veces como inversión física por los contadores, por ejemplo. Entonces la inversión fija o los activos fijos es la compra de bienes de capital. Ok, entonces también se le llama bienes de capital. Son aquellas cosas que se compran para producir más dinero, producir más de los bienes que queremos. Compramos una máquina para producir más bienes que podamos vender más rápido y a mayor cantidad. Es lo que se quiere decir. Entonces tengan mucha presencia ahí. La suma de las inversiones no residencial y la residencial. Ok, entonces esa es la inversión. Entonces acá abajo ponemos más inversión. El gasto, que es G. El gasto público, bueno, ¿quién hace esto de los bienes de capital? Pues solo lo hace la empresa. La inversión. También personas pueden hacer inversión porque hay personas que se convierten en pequeñas empresas. ¿Ok? Entonces, eso también lo pueden hacer, pero el gobierno no. El gasto público se refiere a las compras de bienes y servicios por parte del Estado en todas sus instancias. No comprende transferencias netas, ni pagos de intereses, ni deuda pública. Esas son otras cosas. Pagarle deuda al banco, por ejemplo, ¿no? Porque el gobierno pidió un préstamo. Entonces, esto sí, el gobierno solo hace gasto. Entonces, la variable gasto. Cuando ustedes ven spots de, no sé, de López Obrador o de Alfaro diciendo que el gobierno invirtió, no. El gobierno no invierte, el gobierno gasta. Gasta dinero, gasta y no espera que se lo regresen. Recuerden, la función primordial del gobierno es gastar. ¿Cuál es la función primordial? Tener dinero, adquirir dinero por medio de los impuestos para después regresárselos en forma de bienes y servicios que necesite la comunidad. Eso es lo que dice la teoría. ¿El gobierno tiene dinero? No. ¿No puede atesorar dinero? No. ¿No puede invertir dinero? No. Porque si invirtiera dinero el gobierno, entonces sería una empresa y tendría fines de lucro. Y no, el gobierno no puede tener fines de lucro. Las importaciones, que es IM,
son aquellas cosas que compramos de otros países, ¿ok? Son compras de bienes y servicios al extranjero por parte de los consumidores del país. Es lo que no podemos hacer y lo traemos de otro país, como los iPhones, ¿no? Las exportaciones, bueno, es al revés. Es la compra de bienes y servicios por parte de los extranjeros. O sea, nosotros vendemos al extranjero. ¿Ok? Entonces, exportaciones e importaciones, sobre todo los de comercio internacional, los de negocios internacionales van a ver mucho esto. Más, entonces ponemos exportaciones menos importaciones, ¿ok? Lo dice esta parte del paréntesis, las exportaciones menos las importaciones se le llaman exportaciones netas o balanza comercial. Entonces a esta parte del paréntesis se le llama balanza comercial. Y para un país que es mejor, que fuera positiva. Entonces, si las exportaciones son mayores que las importaciones, vas a tener un superávit comercial. Pero si las importaciones son mayores que las exportaciones, vas a tener un déficit comercial. Y si son iguales, vas a tener una balanza comercial equilibrada. Entonces, esta es la ecuación del PIB o la del ingreso, como ustedes la quieran ver. Todo esto es la ecuación de Keynes. Un economista que a principios del siglo XX salvó a Estados Unidos de la peor crisis económica con la Gran Depresión. Y esto solo es en el corto plazo. Él acuñó la frase famosa que en el largo plazo estaremos muertos, que solo hay que pensar en el corto plazo. Esa es la con la que vamos a trabajar en este curso de Economía 2, con nuestra ecuación de Keynes. Recuerden, seguimos en la demanda de bienes, lo que demanda la sociedad. Vamos a ver, esto es la demanda de bienes. Entonces Z va a ser igual a la demanda de bienes. ¿Ok? Y ya vimos la ecuación que ya habíamos sacado ya. Entonces, la demanda de bienes va a ser igual también a esa ecuación. Dice, como estamos analizando una economía cerrada, solo vamos a analizar esto. A esto se le llama, con exportaciones e importaciones, una economía abierta. Aquí estoy agarrando los aspectos más importantes del librito. Todo el librito está ahí. Todo lo que diga el librito, pues lo pueden tener ahí en su manual. Yo solo estoy resumiendo el librito. Y esto que no tiene exportaciones ni importaciones se le llama una economía cerrada. Con esta es con la que vamos a trabajar en este capítulo, con la economía cerrada. Ya en el capítulo 5 ya veremos economías abiertas. Entonces empecemos con nuestra primera variable, que es, seguimos con la demanda de bienes, nuestra primera variable, que es el consumo, la variable más difícil de todas porque es de las personas. Entonces aquí nos dice una fórmula, el consumo está en función, y les voy a decir qué significa, el consumo está en función del consumo, pero por el ingreso disponible. Y aquí abajo hay un signo positivo. En su libro también ahí lo deberían de ver. Entonces, YD, ya tenemos otra nueva variable. YD es ingreso disponible. Esto quiere decir, este signo positivo de aquí abajo quiere decir que la pendiente es positiva, que en algún momento cuando grafiquemos el consumo va a tener pendiente positiva. Entonces, la forma más específica dice aquí, la forma más específica de la función de consumo está en una relación lineal. Ok, entonces va a ser una línea recta. Y luego aparece otra fórmula. Entonces esta es la fórmula del consumo. Entonces apunten la fórmula, aquí voy a poner fórmula. Fórmula del consumo, que ya veremos más adelante. Que es C es igual a C0 más C1 multiplicado por YD. Esa es la fórmula del consumo.
Entonces, vamos a verificar qué significa cada cosa. C1 se le denomina, que abajo dice, a la propensión marginal a consumir. Recuerden, C1, propensión marginal a consumir, y siempre van a ser valores entre 0 y 1. Entonces, la propensión marginal a consumir va a terminar siendo un porcentaje. ¿Qué es esa propensión marginal a consumir? Es todo el dinero adicional que nosotros consumimos, o todo ese ingreso adicional que nosotros consumimos. ¿De qué? Pues de C0. C0 se le denomina consumo autónomo, perdón. Y recoge la ordenada al origen, bla, bla, bla. Eso lo vamos a ver en la otra diapositiva. Entonces, voy a desglosar la fórmula del consumo, que sería C, que es consumo, ¿ok? Consumo normal, es igual a C0, que es, lo voy a poner acá, arriba, consumo autónomo, más C1, que lo vimos ya, es la propensión marginal a consumir, multiplicada por YD. YD es ingreso disponible. Ingreso disponible. ¿Ok? Entonces, así es como se desarrolla. Vamos a pensar en nosotros como personas que consumimos. Bueno, nosotros tenemos un C0. Ese C0 es el consumo autónomo. Es lo que nos gastamos por default. Nosotros como personas. Luz, agua, teléfono, internet. Ese es el dinero que necesitamos diario, ¿no? Vamos a decir unos 350 pesos diarios para vivir, ¿no? Perfecto. 350 sería nuestro consumo autónomo. Pero falta nuestra propensión marginal a consumir, ¿ok? ¿Cuál es la propensión marginal a consumir? Del ingreso que tenemos, es ese porcentaje, como les dije acá arriba, ese porcentaje que utilizamos de más para gastarnos el ingreso que tenemos. Ahora lo que nos falta definir es el ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Acá abajo lo tenemos. El ingreso disponible está dado por, ahí está la fórmula, lo voy a poner acá. YD es igual al ingreso menos los T. ¿Qué es T? Otra variable importante, impuestos. Entonces, cuando nosotros recibimos nuestro salario, nos van a quitar los impuestos. Y al quitarnos los impuestos de nuestro salario, de nuestro ingreso, tenemos un ingreso disponible. Entonces, en nuestra fórmula podemos quitar el ingreso disponible y automáticamente podemos poner el ingreso o el PIB menos los impuestos. Entonces, si se fijan, la propensión marginal al consumo aquí en esta fórmula, estamos multiplicando al ingreso menos los impuestos. O sea, ya me quitaste mis impuestos de lo que gané de dinero y ahora voy a multiplicarlo por ese porcentaje adicional que me voy a gastar de mis 350 pesos diarios. Por ejemplo, si mis 350 pesos diarios no está una salida al cine, una salida a un restaurante o comprar algo, eso se le llama, es un porcentaje de propensión marginal del consumo. ¿Ok? Todo esto es lo que se desarrolla con el consumo. Vamos a ver una gráfica más simplona. Esto está en inglés, pero pues está fácil, ¿no? Entonces, si se fijan, C0 empieza aquí. C0. Eso quiere decir que esta línea es tu consumo autónomo. Es lo que les decía, pueden ser los 350 pesos que les mencionaba ahorita. Todo esto de abajo no nos importa, porque necesitamos a fuerzas 350 pesos diarios. ¿Ok? Y esta pendiente que se va elevando poco a poco, esta línea rosada, que aquí dice slope, que es pendiente, es cuánto se eleva, es la propensión marginal a consumir. ¿Ok? Entonces, nuestro consumo autónomo es este, pero nuestra función de consumo es esto. Entonces, perdón, la pendiente es la propensión marginal a consumir. Déjenla pongo con este.
la pendiente, ¿cómo se logra calcular la pendiente? Esto es la propensión marginal a consumir. Ya que tenemos cuánto se inclina la pendiente, si C1 fuera 0, sería igual a 0, entonces la ecuación quedaría C es igual a C0, porque lo demás sería 0 por 0, 0. Entonces sería aquí coincidiría en nuestra línea verde, coincidiría el consumo con el consumo autónomo. Pero imagínense que el consumo autónomo fuera 1. Entonces la ecuación sería C es igual a C0 más 1 multiplicado por el ingreso disponible, que es el ingreso menos los impuestos. Entonces sería C es igual al consumo autónomo, o sea, esto que ya tenemos fijo, más el ingreso disponible. Eso quiere decir que te gastaste todo tu dinero. Entonces, si la propensión marginal llega a ser 1, te gastaste todo tu dinero. Si la propensión marginal al consumo llega a ser 0, quiere decir que pues estás igual que en el consumo autónomo. Y al final, esta pendiente que se forma, esta línea recta es la función de consumo. Y así es como se graficaría el consumo, que es la variable más difícil de todas en este capítulo 2. Bueno, sigamos con la inversión, que pues la inversión es muchísimo más fácil. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque dice que es fija. Entonces, la variable dependiente, que dependen de otras variables, en el modelo se llaman endógenas. ¿Ok? Entonces, esta es una variable endógena. Las que no explican dentro del modelo se llaman exógenas. Entonces, la inversión se considera aquí dada, es decir, una variable exógena. Quiere decir que es una variable exógena porque ya está dada, te la van a decir. En los siguientes capítulos veremos cómo varía esa inversión, pero en este caso la inversión es dada. Porque aparece con un palito arriba, con una línea arriba, quiere decir que es constante. Cada vez que aparezca una línea aquí arriba, quiere decir que son constantes. Entonces esto ya va a estar dada en los ejercicios. Y el gasto público, dice el gasto público G, junto con los impuestos T, o sea, quita G, y con los impuestos T, describe la política fiscal. Dice la elección de los impuestos y del gasto por parte del gobierno. Abajo dice, supondremos que G y T también son exógenas por dos razones. En este momento son exógenas. Dice, el gobierno no se comporta con la misma regularidad que los consumidores y los macroeconomistas deben de pensar en las consecuencias de las distintas decisiones del gasto de los impuestos. O sea, no necesariamente hay un gasto ordenado de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, en este sexenio se destrozó un aeropuerto para hacer otro, están haciendo un tren y son cosas que no estaban presupuestadas en un gasto. No es como saber que, quiero comer, pues voy a comprar unas tortillas, ¿no? Eso sí se puede argumentar, pero el gobierno es muy cambiante a la forma de gastar dinero. Todas estas dos variables ya van a estar dadas también. Entonces, vamos a hacer un poco de álgebra, voy a usar el rojo. Y aquí dice el libro, bueno, empezamos con Z, que recuerden, Z es igual a la demanda de bienes. Déjenme fijo la otra diapositiva. Ok, bueno. Z es la demanda de bienes, que tenemos una economía cerrada. Tenemos una economía cerrada porque no tenemos ni exportaciones ni importaciones. Y luego dice Z que lo que aparece al final es esto. Bueno, lo voy a desarrollar yo. Entonces tenemos Z, que después dice aquí que cambia a la demanda de bienes, que debe ser igual al Producto Interno Bruto o al ingreso. Entonces Z y Y, para lograr un equilibrio, llegan a ser lo mismo al final. Y luego dice Y es igual, o al PIB, o al producción, como lo vimos en el capítulo 1, al consumo más la inversión más el gasto. Esta, la inversión y el gasto son constantes, pero el consumo no. Entonces podemos sustituir consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por los ingresos menos los impuestos, que es el ingreso disponible, más I más G. ¿Ok? Qué G tan fea, pero es la única que sé hacer. Entonces voy a poner la más bonita, G.
Se fijan, esto es esto, y así logramos una ecuación con la que vamos a poder trabajar en la siguiente diapositiva. Vamos en el 2.3.1 que es álgebra y en el otro que se llama gasto autónomo y el multiplicador del gasto. Entonces voy a empezar con mi fórmula, espero que me sigan. C0 más C1 menos Y menos T más I más G. Esa es la fórmula que ya teníamos. Ahora hay que descomponer la fórmula. Bueno, lo primero que hay que hacer es quitar el paréntesis. La Y la bajamos igual. C0. Esto lo multiplicamos. C1 más Y. C1 por Y, perdón. Más por menos, menos C1 por T. ¿Ok? Más I más G. Esto lo seguimos bajando igual. Ok, entonces ahora las Y las pasamos de un lado y las que no tienen Y las pasamos de otro lado. Esta Y la bajamos igual, pero esta C1 por Y la pasamos del otro lado. Si está sumando va a pasar restando. Y lo demás lo bajamos igual, porque ya no tienen Y. C0 menos C1 por T más I más G. Ok, ya tenemos esto. Entonces, algo muy importante, y aquí voy a ir a hacer acotaciones de este lado con color verde. Aquí aparece algo muy curioso. C0 menos C1 por T más I más G. A esta combinación, a esta suma y resta de estos valores, en los subsecuentes se le va a llamar gasto autónomo. Gasto autónomo. Esa combinación que apareció aquí se le va a llamar gasto autónomo, a esa combinación. Bueno, sigamos haciendo nuestra fórmula porque todavía falta mucho desarrollo. A esto hay que sacarle una factorización de factor común. Entonces ponemos Y multiplicando a 1 menos C1 y bajamos todo lo demás. C0 menos C1 por T más I más G. ¿Ok? Y esto lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. Entonces, Y es igual a C0 menos C1 por T más I más G entre 1 menos C1. Eso es una fórmula para sacar el ingreso. El libro lo maneja de otra forma. Esto está correcto, si lo quieren hacer así es correcto, pero para mostrar la siguiente ecuación tendríamos que poner algo así como y esto que es el factor que está multiplicando, dice que lo pases dividiendo en un factor solitario, entonces así. Y todo esto lo vas a multiplicar por esto. C0 menos C1 por T más I más G. Estas dos combinaciones son iguales. Nomás que el libro nos quiere mostrar esto. A esto se le llama, por ejemplo, 1 entre 1 menos C1 se le llama multiplicador. Del consumo. Entonces, al final, la fórmula que deberían de obtener es, acá lo voy a poner de este lado con rojo, sería Y es igual a 1 entre 1 menos C1 multiplicado por A. ¿Qué es A? Perdón, aquí me faltó poner. A es el gasto autónomo. A mayúscula es gasto autónomo. Y ya desglosamos todo el cochambre y al final llegamos a la misma fórmula que tenemos acá, ¿no? Es la misma. Todo es lo mismo. Entonces ya tenemos el multiplicador del consumo, tenemos el gasto autónomo que es A y ya encontramos cómo podemos sacar el valor de Y. Así lo podemos sacar, ¿ok? Así llegamos a la fórmula del multiplicador, que es a la que queríamos llegar. Ok, entonces desglosamos la fórmula. Espero que poco a poco ustedes la vayan haciendo y vayan viendo de dónde va saliendo esto. Esto es imprescindible. Procuren saber de dónde salen los valores porque esto es valioso para lo que viene en el curso. Si no saben esto, no van a avanzar.
determinantes de la producción de equilibrio. Dice, ahora vamos a ver otra variable que no habíamos visto, que es el ahorro. En el largo plazo, en el corto plazo, perdón, que es lo que estamos viendo, Keynes decía que la inversión era igual al ahorro. Ahorro es S. Ok, acá está. S. Ahorro privado es S. Yo lo que hago en mi curso es poner que el ahorro, hay dos ahorros. El ahorro privado es S y el ahorro público es SP. Entonces el ahorro privado es S y el ahorro público es SP. Bueno, la fórmula del ahorro, aquí les voy a poner, en la fórmula del ahorro privado, que es las empresas o nosotros, es igual al ingreso disponible que tengamos menos lo que nos vamos a consumir. Tiene sentido. Si descomponemos el ingreso disponible sería ingreso menos impuestos menos consumo. Y lo que nos quede se le llamaría ahorro. Ahora con el ahorro público, que es el gobierno. El ahorro público es igual a los impuestos que tú generas como gobierno y menos lo que vas a gastar. Está más simple. Luego dice acá abajo, si los impuestos son mayores al gasto, entonces el Estado tendrá un superávit presupuestario. Pero si los impuestos son menores al gasto, estamos incurriendo en un déficit presupuestario. Y es donde el gobierno ahí pide dinero al banco porque no se recaudó lo suficiente para generar lo que se necesita para la población, en teoría. Y lo que vemos aquí solo es una generación de álgebra para indicar que sí, que Keynes tenía razón, que la inversión es igual al ahorro. Bueno, lo voy a hacer para fines didácticos. Dejen, borro aquí. Al cabo las fórmulas están acá arriba. Las fórmulas están acá arriba. Aquí. Ok, entonces dice la ecuación que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto. Es una economía cerrada. Y luego dice, bueno, si ponemos el ingreso, los gastos, la inversión, el gasto y los impuestos, lo que dice es, vamos a poner de los dos lados impuestos, ¿ok? Entonces lo que hace es solo generar impuestos de los dos lados. Entonces, dice el libro, bueno, entonces vamos a poner y menos t, y si pongo menos t de un lado, entonces tengo que poner gasto menos t del otro. Ok, ya pusimos menos t y menos t. Recuerden que cuando hacemos una identidad en matemáticas, lo mismo que ponemos de un lado es lo que tenemos que poner del otro. Es como un espejo, entonces debe ser lo mismo. Y luego el libro dice, bueno, pasa este consumo, lo pasas del otro lado con signo contrario. Entonces y menos t, y ahora tenemos menos c, es igual a la inversión más el gasto menos t, que es lo que aparece aquí. Este y menos t menos c se le llama ahorro privado. Aquí está. Ahorro privado. Esto es igual a I más G más T. Y este G menos T se le llama ahorro público. Entonces al final tenemos esto. Solo es una demostración de cómo se saca el ahorro público y el ahorro privado y llegar a esto que decía Keynes, que la inversión es igual al ahorro en el corto plazo. Recuérdenlo, en el corto plazo. En el largo plazo no funciona así. Aquí nomás también nos sacan las identidades. Tenemos el ahorro privado, es esto, y luego se descompone, lo voy a hacer acá abajo, el ahorro privado es igual al ingreso menos los impuestos, que esto es el ingreso disponible menos el consumo. Entonces ese es igual, el ahorro privado es igual al ingreso menos los impuestos, pero esta C la podemos descomponer en C0 menos C1 multiplicada por Y menos T, que es el consumo. Y luego ese es igual, y este menos C0 lo bajamos igual, menos C0
y luego solo factorizamos 1 menos C1 multiplicada por y menos t. Y así es como obtenemos, si seguimos ordenando, llegamos al mismo resultado del multiplicador. Aquí hay otra variable que hay que mencionar, que deben de apuntar en su formulario. Cuando ponemos 1 menos C1, a eso se le llama multiplicador del consumo. Pero a este denominador, que solo es 1 menos C1, a este se le llama propensión marginal al ahorro. ¿Ok? Propensión marginal al ahorro. La división completa se le llama multiplicador del consumo, pero al denominador, que es 1 menos C1, se le llama propensión marginal al ahorro. ¿Ok? Entonces, esto es el capítulo 2. Les voy a dejar muchos ejercicios del capítulo 2. Ejerciten las fórmulas, ejerciten, porque es importante. Yo voy a estar al pendiente de que estén haciéndolo. Vayan aprendiendo poco a poco, por eso son los videos. Vayan poniendo atención, váyanlo pausando donde debe de ir.